Estimados amigos de Socioecosistemas, vamos a conversar sobre tenencia de tierras comunales amazónicas. Tenemos unas 11 categorías de tierras. En primer lugar, tierras indígenas en propiedad. Y ahí tenemos tierras que han sido tituladas bajo el título comunal, las conocidas comunidades nativas amazónicas. También tenemos tierras de propiedad comunal con áreas que han sido cedidas como partes de bosque, pero que fueron tituladas el conjunto, la tierra agrícola y el bosque, como parte del título comunal. Estas áreas existen de acuerdo a la legislación que estuvo vigente entre 1974 y 1978. Es decir, que hasta aquí tenemos dos tipos de tierras comunales indígenas amazónicas bajo título de propiedad. Unas, las tierras que incluyen áreas de bosque, titulados ambos, la tierra agrícola y el bosque, como dentro de un título de propiedad comunal. Esto ocurrió, como digo, entre 1974 y 1978. Con posterioridad a 1978, solo tenemos que la legislación va a permitir la titulación bajo título comunal de propiedad a la parte agrícola del suelo, mientras que el área forestal será titulada bajo un contrato de cesión en uso. Esto ocurre, como digo, con posterioridad a 1978 y hasta la fecha. Luego tenemos tierras de pueblos indígenas que se encuentran dentro de áreas forestales del Estado. En áreas protegidas, por ejemplo, tenemos la posesión de pueblos indígenas dentro de áreas protegidas que no reconocen explícitamente sus derechos, pero sí reconocen la existencia de pueblos indígenas al interior de ellos. Este es el caso, por ejemplo, del Parque Nacional del Manu, que tiene los asentamientos de Tayacome, Yomibato, Palotoa Teparo. Todos estos son asentamientos indígenas, pueblo machiguenga, pero no han sido titulados bajo títulos de propiedad comunal aún. Un segundo grupo de posesión indígena dentro de bosques de propiedad del Estado son las reservas comunales. Estas son áreas generalmente colindantes con comunidades nativas que se titulan para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Son un tipo de área natural protegida y son generalmente áreas que están rodeadas de comunidades nativas, pero el área en sí misma como área comunal es propiedad del Estado y es considerada un área protegida. Un tercer caso son las áreas de posesión de pueblos indígenas no contactados o en aislamiento que se encuentran dentro de áreas protegidas. Esto es el caso del Parque Nacional Alto Purús, el caso del Parque Nacional Cordillera Azul, donde el instrumento de creación reconoce la existencia de estos pueblos indígenas en aislamiento, y por tratarse de pueblos indígenas en aislamiento con los cuales hay que proteger su territorio, pero no es posible por las características de la relación establecer los procedimientos para titularlos, entonces se reconoce la existencia de ellos, se les reconoce su uso del territorio y eventualmente en un futuro, cuando entren en un proceso de contacto inicial, cuando ellos así lo planteen, podrá entonces
recién pensarse en un proceso de titulación comunal. Otras áreas de posesión de pueblos indígenas dentro de áreas de bosques son los casos de bosques que ya no son áreas protegidas, sino que son parte del patrimonio forestal, como bosques de producción. Y ahí tenemos pueblos indígenas que están dentro de áreas de concesiones forestales. Este es el caso, por ejemplo, en la zona del Tahuamanu, donde tenemos concesiones forestales con reportes de la presencia de estos pueblos indígenas dentro de esas áreas. En la zona del Tahuamanu, en la zona del Piedras, hay varios de estos pueblos, algunos de ellos Mashcopiro, otros cuya identificación no ha sido posible aún, que habitan dentro de áreas de concesión forestal. Un siguiente caso es el de pueblos indígenas que están en proceso de obtener su reconocimiento y titulación. Existen un conjunto de aproximadamente 430 comunidades que están en la situación de obtener el reconocimiento como comunidad nativa primero y luego delimitar el polígono comunal, o ya han sido reconocidas y falta reconocer ese polígono comunal. Y un tercer caso, que son pueblos indígenas también en posesión de áreas de bosque, pero que aún no han iniciado ni el reconocimiento ni la titulación, por supuesto. Estos son casos un poquito más vulnerables, son casos en los cuales ni las propias organizaciones indígenas los conocen ni los han determinado, y aquí hay un número indeterminado de comunidades en esa situación. Finalmente llegamos a una siguiente categoría, que es el caso de pueblos indígenas en posesión de bosques privados. Se trata de títulos individuales de pueblos indígenas, es decir, población de origen étnico indígena, amazónico, pero que han sido titulados como parceleros, por ejemplo. Aquí hay un conjunto de comunidades donde, debido al proceso histórico, debido a la presencia a veces de un evangelizador que los ha convencido de la importancia de la titulación individual en vez de la comunal, o factores como el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, llevan a veces a estos pueblos indígenas a acceder a títulos individuales en vez de títulos comunales. También tenemos el caso de pueblos indígenas que están dentro de una concesión petrolera. En esos casos, el área está bajo administración de un titular de un contrato de hidrocarburos, y los pueblos indígenas, a veces en contacto inicial, a veces en otra situación, están en proceso de en algún momento lograr su titulación comunal. También tenemos los casos de concesiones forestales ya determinadas, donde hay pueblos indígenas no contactados. Estos son casos, como decía, en la zona del Tahuamanu, del Piedras, hay concesiones forestales con presencia de pueblos indígenas Mashcopiro dentro de ellos, ¿no? Entonces, en total tenemos unas 11 situaciones diferentes, y la situación de estos títulos tienen una evaluación que he realizado de acuerdo a la legalidad que han logrado, la claridad de los usos permitidos y no permitidos, el conjunto de derechos
que se les reconoce, es decir, la posibilidad de alquilar las tierras, vender las tierras, poseerlas, aprovechar los recursos que éstas generan, la duración del título, que en la mayoría de los casos pues es indeterminada, es decir, a perpetuidad. El tema del género, ¿no? Nuestra titulación no distingue el tema del género en el caso de los titulares de estas tierras. Luego hay un segundo grupo de características que tienen que ver con mecanismos de queja sobre la afectación del territorio comunal, mecanismos de resolución de conflictos, elementos para permitir una compensación en caso que estas tierras sean afectadas, el número y la naturaleza de restricciones que sufren los derechos dentro de estos polígonos, las garantías legales frente a la extinción unilateral de derechos y finalmente un tercer grupo de derechos que tienen que ver con la participación en las decisiones y en relación con políticas públicas que afecten estas áreas, la seguridad de la sostenibilidad del bosque y el empoderamiento económico de los titulares de estas áreas. Entonces, aplicando todos estos criterios a los diferentes tipos de tierras que hemos expresado, que son 11 tipos diferentes, tenemos que para el caso de bosques y tierras que están bajo título de propiedad comunal, la situación de este conjunto de derechos es de una fortaleza moderada. En el caso de tierras que están bajo título de propiedad comunal, igualmente la fortaleza de estos derechos es moderada. En el caso de tierras indígenas dentro de áreas protegidas, tenemos los pueblos indígenas en posesión de áreas protegidas que tienen una fortaleza de sus derechos que es débil. En el caso de las áreas de reserva comunal, ahí tenemos una fortaleza de derechos que es moderada. En el caso de pueblos indígenas en aislamiento que están en posesión de áreas protegidas, su fortaleza de derechos es débil. En el caso de pueblos indígenas que están dentro de concesiones forestales, tenemos que su fortaleza es débil. En el caso de pueblos indígenas que están dentro de áreas que están en proceso de reconocimiento o titulación, sus derechos son bastante débiles. Y en el caso de pueblos indígenas que están ocupando tierras que ni siquiera han iniciado estos procesos, la fortaleza de sus derechos también es muy débil. En el caso de pueblos indígenas en aislamiento que están en posesión de tierras dentro de una concesión forestal, sus derechos son igualmente muy débiles. En el caso de pueblos indígenas que están dentro de concesiones petroleras, la situación de sus derechos es débil, y en el caso de indígenas en posesión de títulos de propiedad individual, la fortaleza de sus derechos es moderada. Con esto hemos querido dar una rápida revisión a la situación de la tenencia comunal en Amazonía. Yo sé que estamos generalmente preocupados por la calidad de la tenencia comunal, la afectación por terceros a estos territorios. Hemos conocido los casos de asesinatos que ocurren a veces alrededor de estos temas, el famoso caso de Edwin Chota y la titulación de la comunidad de Sahueto, pero es importante decir también que en comparación con el caso de África o con el caso de países asiáticos como Indonesia, América Latina tiene una situación de fortaleza de derechos que
es un poquito más sólida que la situación que enfrentan los hermanos en África y en Asia. Con todas las dificultades que tenemos en América Latina, con todos los problemas que enfrentan los defensores de derechos y los hermanos indígenas que buscan la subtitulación de sus tierras, su situación es comparativamente mejor que la situación en África, donde muchas veces no se ha definido ni siquiera el estatus legal de los derechos que estos gozan. De manera similar, muchos países asiáticos tienen también problemas para la definición de esos derechos o tienen un régimen consuetudinario que funciona en la práctica, pero que no está reflejado en el derecho positivo. En fin, espero que estos comentarios sean útiles para avanzar en el conocimiento de la situación de la tenencia comunal en la región amazónica. Gracias.